Amigos, bienvenidos a este su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la plataforma del periódico El Vocero y la página de Facebook. Les saluda Jorge Colbert Toro, como siempre en compañía, en este caso, del ex secretario de Estado, ex presidente del Senado y profesor don Kenneth McClintock. Kenneth, ¿cómo está? ¿Todo bien? Un placer estar ahí. Esta tarde estuve en el Senado como expresidente acompañando a mi sucesor cuando fue confirmado en la tarde de hoy junto al ex secretario de Estado, Ferdinand Mercado, que también lo acompañó. Vamos a hablar de ese tema y excusamos al amigo el licenciado Hugo Rodríguez, que está con compromisos profesionales, pero ya estará con nosotros la próxima semana. Kenneth, precisamente me gustaría hablar de lo que acaba de ocurrir, que es que el Senado de Puerto Rico, en votación 19-5, si no me equivoco, confirmó al licenciado Omar Marrero como secretario de Estado, que fue ¿verdad? Luego de del rechazo, por decirlo de esa manera, en la Cámara de Representantes de Larry Selhammer. El licenciado Marrero pues fue el seleccionado por el señor gobernador y finalmente el Senado lo aprueba. Y primero, Kenneth, tú estuviste allí y conoces a Omar, y yo también, y hace muchos años, y quisiera tu primera impresión de este nombramiento, y tú que fuiste secretario de Estado, pues sabes la enorme responsabilidad que tiene en sus manos. Digo, ya la tenía desde que había sido nombrado, pero ya ahora confirmado, pues representa la segunda posición de mayor importancia en términos de la jerarquía y la sucesión del señor gobernador. Así que en ese sentido me parece que es importante que tú compartas con nuestro público pues lo que representa un cargo de esta importancia. Bueno, cuando sea confirmado, cuando sea que iba juramentado, luego de su confirmación pasará a ocupar la primera posición de sucesión permanente en caso de que la gobernación quedara vacante, que uno siempre dice eso nunca va a pasar, pero ocurrió ya una vez en el 2019, hace 2 años y pico atrás. Y es importante para Puerto Rico tener a una persona debidamente confirmada por ambos cuerpos, listo para tomar las riendas si desafortunadamente eso fuera necesario en algún momento. Ahora también, pues el gobernador lo más seguro le va a, por decirlo así, endilgarle un montón de tareas adicionales que quizás no le asignó cuando estaba pendiente de confirmación, para que no se convirtieran esas tareas en foco de preguntas y atención. Pero ahora pues él pasará a ser la verdadera mano derecha del gobernador de Puerto Rico, como lo fui yo cuando estuve de secretario de Estado. Él tiene una magnífica relación con Noelia García, como lo tuve yo con los dos secretarios de la gobernación, los tres secretarios de la gobernación que hubo durante la administración Fortuño, que empezó con Juan Carlos Blanco, que hoy es el director de OGP, luego con Marcos Rodríguez Ema, que es mi amigo desde que éramos adolescentes, y finalmente con Miguel Romero, que en esos tiempos había sido secretario del Trabajo y pasó a ser secretario de la Gobernación. Tuve una muy buena relación con ellos. Yo no tengo duda de que Omar va a tener una excelente relación de trabajo, como lo ha tenido ya con Noelia García, la secretaria de la Gobernación, y que esto pues le va a dar cada vez más estabilidad a la administración de Pedro Pierluisi y va a permitir que haya la mayor efectividad y la mayor productividad posible en las altas esferas del gobierno. Antes de movernos a otro tema, pero una de las responsabilidades o de las muchas que va ahora a tener Omar Marrero como secretario de Estado, tú que estuviste en esa posición, sabes que, como tú bien señalaste, le van a dar otras encomiendas, muchas juntas de estas de gobierno. Algunos pueden creer... A mí, yo nunca acepté nombramiento en juntas de gobierno, porque entendía que eso era ser participar de unos cuerpos colectivos, y yo prefería las cosas que me asignaban para que yo tuviera que bregar directamente con los problemas. Claro, pero es importante señalar que la figura del secretario de Estado revierte de una importancia no solamente lo que tú planteas del orden constitucional, sino que es una figura que usualmente, y ocurrió en tu caso y en otros secretarios, que mantiene también una comunicación efectiva con la Asamblea Legislativa. Es el representante del gobernador, a veces en muchos de los trabajos legislativos, aparte de la Secretaría de Gobernación, participa. También puede ejercer funciones de dirección de grupos de trabajo que el gobernador designe de sus propios miembros de gabinete o de agencia. O sea, que el que pueda pensar que esto es una posición media simbólica o más de actividades protocolares, no lo es. El secretario, digo, hay secretarios y hay secretarios, pero ciertamente la función
de esta figura constitucional es vital en el proceso y me parece que el licenciado Omar Marrero tiene las cualidades profesionales y personales para, bueno, para responder a las necesidades que el país tiene y obviamente cumplir las encomiendas y mantener una comunicación efectiva con la Asamblea Legislativa. Estamos todavía en el primer año de este cuatrenio, así que en ese sentido me parece que es una decisión sabia y correcta de los miembros del Senado. Sí. Pues mira, el gobernador tiene un asesor legislativo extraordinario, los mejores que han habido en muchos años, en la figura del licenciado Carlos Rivera Justiniano, que a su vez tiene a un auxiliar, que es Alberto León, que es un asesor de la delegación del PNP en el Senado por muchos años. Conozco a ambos. Sí, así que ellos logran atender y resolver muchos problemas, tanto directamente con el liderato legislativo, los senadores y representantes, y los asesores que corren las comisiones, que asesoran a los presidentes y eso. Pero ahora, cuando surja alguna necesidad de una comunicación de un rango mayor, pues no tienen que ir directamente al gobernador y molestarlo, sino que van a tener, como tú has señalado, a Omar Marrero, que desde antes de ser nominado ya tenía buenas relaciones legislativas y en este proceso de búsqueda de votos en Cámara y en Senado para su propia confirmación, pues logró afianzar sus relaciones. Y de hecho, yo estuve junto a Ferdinand Mercado en el hemiciclo del Senado esta tarde cuando fue confirmado y tú veías que de parte no tan solo de los senadores PNP, sino también de los senadores populares, había un respeto, había un cariño directo a la persona de Omar Marrero. Así que él se va a convertir en una fuente adicional de asesoramiento y de representación del gobernador, como tú has señalado, la Asamblea Legislativa. Y un paréntesis antes de movernos a otro tema, y es que el licenciado Omar Marrero, quizás muchos no lo sepan, tuvo una participación destacada en las conversaciones que logró finalmente la aprobación del plan de ajuste de deuda, y me consta, porque estuvo en reuniones con el presidente del Senado, con los miembros de la Asamblea Legislativa, y fue pieza clave en esos acuerdos que viabilizaron el plan de ajuste de deuda. Yo creo que eso fue lo que cerró el negocio de confirmarlo como secretario de Estado, porque pudieron ver realmente el talento que él tenía en esa decisión que es la más importante que ha tomado Asamblea Legislativa alguna en muchas décadas. Sin duda alguna. Kenneth, hoy hubo dos procesos en los tribunales, uno en la Corte Suprema sobre el tema del seguro social suplementario y toda la situación que hay con relación a eso, y el otro tema que es la vista de la jueza Taylor Swain con relación al plan de ajuste de deuda y una serie de comparecencias. Son dos temas importantes. Me gustaría primero, tú que pudiste seguir por lo menos parte de los procesos en la Corte Suprema con relación a este asunto, este caso, y representa también un tema interesante toda vez que el presidente Biden ha planteado que esto es un asunto que más que en la rama judicial debe de legislarse por parte del Congreso y ya precisamente ha incluido el lenguaje sobre este tema del Seguro Social. ¿Cuál ha sido tu impresión de lo que ocurrió en el día de hoy en relación a este caso en particular? Pues mira, yo pude escuchar aproximadamente la mitad de las vistas en el Tribunal Supremo Federal. Aquí me estoy llevando el mamotreto de 70 páginas, que es la transcripción de la vista completa, y lo estaré leyendo esta noche para poder hablar más inteligentemente sobre esto en días subsiguientes. Pero algo que me impresionó fue que virtualmente todos los jueces asociados hicieron preguntas puntuales y demostraban en su mayoría estar bien atento a lo que estaba pasando en Puerto Rico. Y noté también que había una discusión subyacente de si es momento ya de pasar al olvido los casos insulares. Y noté muchas referencias a los casos insulares. Así que no sé si esto, la mayoría de 6 conservadores lo van a despachar, lo van a desestimar, van a decir que el demandado no tenía razón,
o si van a aprovechar esta oportunidad para tomar un vistazo adicional. Sí me di cuenta de que estaba claro de que todos parece que coinciden que Puerto Rico es un territorio no incorporado. O sea, ya eso no está en duda de que somos una colonia, somos un territorio. El que venga a decir que no lo somos, lo invito a leerse las 70 páginas que yo me voy a leer esta noche, a ver dónde encuentran que todavía quede algún reducto de que el ELA existe. Habiendo dicho eso, vimos también que estaban diciendo que esto es estadidad o independencia, disposing of the territory or admitting the territory. Así que esto parece estar inclinado a una mentalidad de estadidad, sí o no, o estadidad o independencia. Así que a los que estén pensando en otra manera y nuestro mutuo amigo José Luis Dalmao, que lo piense dos veces. Y tengo que traerlo porque obviamente estuvo subyacente. Creativa la interpretación Sí, del amigo Kenneth. Bueno, yo creo que creativos están ustedes que están agarrados todavía un poco del pasado. Pero muy bien podrían despacharlo, decir, no, el Congreso tiene poderes plenos para hacer lo que le da la gana con Puerto Rico. También surgió en la discusión una mini discusión de si la cláusula territorial se escribió con intención de aplicarse temporeramente hasta que se decidiera qué hacer con el territorio, o si es una cláusula que tenía la intención de que se utilizara indefinidamente y que puedan seguir utilizándolo por 120 años más, como lo han usado por 120 años en el pasado. Así que están empezando a florecer esas preocupaciones en el Tribunal Supremo, que si no se atienden ahora, por lo menos las semillas están sembradas y esas semillas podrían germinar en casos futuros que ocurran subsiguientemente, quizás no sobre ese size y quizás sobre algún otro aspecto de las relaciones de Puerto Rico y los Estados Unidos. Bueno, sobre ese, obviamente, esperaré que me envíes las 70 páginas de esa transcripción que tienes para examinarla también. No, te la voy a enviar, pues como tú y yo nos vemos a cada rato, pues. Seguro, pero lo que te quiero plantear es que obviamente esto es un caso particular, un individuo que reclamó que se haga extensivo a Puerto Rico el Seguro Social Suplementario luego de haberse mudado a la isla, y es un caso que ha estado, que decidió el juez El Pi, hoy juez de la Corte de Apelaciones en Boston, y ha seguido y está en la Corte Suprema. Es un caso extremadamente interesante. Obviamente el tema de estatus se levanta como siempre, pero me parece que más allá de las implicaciones o la decisión que pueda tomar la Corte Suprema sobre ese caso en particular, deja abierto obviamente el tema del estatus político. Ahora, ¿cuán determinante puede ser esa decisión de interpretar o de tratar de leer o hacer una lectura de la voluntad del gobierno federal? Pues me parece que es estirar el chicle un poquito, particularmente cuando el Congreso de los Estados Unidos, al día de hoy, luego de un año completo de que el electorado, un 52% votó a favor de la estadidad, al día de hoy el Congreso no ha tenido respuesta en concreto sobre esa petición de estadidad, y todo parece indicar que por lo menos en el pleno de la Cámara y en el pleno del Senado no hay ambiente en ambos cuerpos para aprobar ninguna legislación y mucho menos una acta de admisión de Puerto Rico como Estado. Ahora, pues básicamente lo que se están limitando las aspiraciones del Partido Nuevo Progresista, del gobernador, el liderato del PNP, es que se apruebe algo en la Comisión de Recursos de la Cámara. De ahí a que llegue al Pleno y de ahí que llegue al Senado y llegue al escritorio del presidente para una firma, pues son, como decimos en Río Piedra, son otros 20 pesos bastante lejanos que se ve. Pero es un tema que va a continuar, y me parece a mí que va a tomar un giro, o ha tomado un giro muy interesante, y eso la semana que viene lo vamos a estar discutiendo, de esta propuesta del presidente del Senado de abrir a discusión con diferentes sectores a través de lo que ha llamado una mesa de diálogo, y en donde ha invitado a todos los partidos a unirse a un posible esfuerzo a nivel local, e inclusive, sabe Dios, impulsar algo en el Congreso ante la inacción de
la Cámara de Representantes Federal y del Senado con relación a la petición de estadía. Así que eso es un tema que, bueno, ya sabemos, por décadas ha estado sobre la mesa y ciertamente no va a culminar ni con este caso, ni con esta votación que hizo el pueblo de Puerto Rico el pasado año. Pero, Kenneth, hay otro asunto que también se estuvo discutiendo hoy, que es las vistas, por llamarlo de esa manera, o las audiencias que ha dado la jueza Taylor Swain con relación al plan de ajuste de deuda, una comparecencia de varios ciudadanos, muy pocos, dicho sea de paso, de una lista inicial, finalmente creo que fueron 4 o 5 personas. Y sin embargo, la jueza Taylor Swain, por lo que se ha anunciado, es que hay un calendario bastante continuo y rápido, lo que da la impresión de que la jueza, ya una vez aprobado el plan de ajuste de deuda, va a tomar una decisión muy pronto sobre esto y eso por lo menos son buenas noticias, de que por lo menos el pueblo de Puerto Rico sepa finalmente cuál es la situación, más allá de posibles interpretaciones, pero que el tribunal evalúe y determine si ese plan de ajuste cumple con las expectativas y con las disposiciones de la ley promesa. ¿Qué te parece, Kenneth, ese proceso en el tribunal con relación al plan de ajuste y cuáles son tus expectativas en los próximos días? Pues mira, esto es un proceso que no había ocurrido antes dentro de la ley promesa, pero ya estaba planificado que iba a ocurrir. Se dio esta oportunidad a 25 ciudadanos que fueron seleccionados aleatoriamente de los que solicitaron. Y tú me dices que hay 3 o 4 que fueron los que finalmente comparecieron, pero se dio la oportunidad, se abrió la ventana para un comentario público razonable. Los acreedores ya desde ayer han estado comunicándose. La Junta también se ha estado comunicando. Los abogados del gobierno de Puerto Rico, tanto de la rama ejecutiva como de la rama legislativa, están disponibles por si los necesitan para algo, aunque no han sido citados como tal en este proceso, pues ya su participación estuvo en la confección del plan que ha sido sometido por la Junta, con el aval de la legislatura, con el aval del gobernador. Yo creo que aquí dentro de 3 o 4 semanas ya vamos a tener el ruling final de la jueza, que en muchas de sus partes es inapelable. La ley promesa no permite que alguna de las cosas que decide la juez Laura Taylor Swain puedan ser apeladas al Tribunal de Apelaciones o al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque son una materia bien particulares. Y por tal razón, pues ya ya se ve la luz al final del túnel, y después de eso lo que va a corresponder es a que se comiencen a hacer los pagos, que se empiecen a liberar los fondos al gobierno de Puerto Rico. Pero lo más difícil de todo va a ser que nosotros los puertorriqueños adoptemos una política de alta disciplina cuando escojamos a nuestros líderes electivos, para no escoger personas que hagan promesas que son incumplibles, que podamos escoger personas que se comprometan a cumplir con las reglas de promesa. Y las reglas de promesa en gran medida son las reglas de nuestra constitución que ambos partidos estuvieron violando por muchos años. La Constitución de Puerto Rico prohíbe que tú gastes un centavo más de lo que ingresas. Prohíbe que tú presupuestes un centavo más de lo que esperas recibir. Y esas 2 prohibiciones fueron violadas consuetudinariamente desde los años 70, por lo menos, en los últimos 40 años, en que ambos partidos han tenido oportunidades plenas de gobernar a Puerto Rico. Así que ahora lo que va a corresponder es que hagamos lo que no hicimos en el pasado, que respetemos la Constitución que no respetamos en el pasado, ahora con el mollero de una ley promesa que nos pone unas restricciones fiscales severas, pero que también nos recuerda que tenemos que ser más responsables en elegir a nuestros líderes, y que nuestros líderes tienen que ser más responsables en corresponderle al pueblo, no metiendo al pueblo en problemas como el pueblo fue metido en problemas en los últimos años. Déjame hacer un comentario y para que luego tú cierres el programa, pero y quiero subrayar eso que acabas de decir porque coincido totalmente. Y precisamente
el presidente del Senado, José Luis Dalmau, tú recordarás que cuando se aprueba el plan de ajuste insistió en que se integraran dentro del texto 10 propuestas o 10 áreas o 10 iniciativas que él quería. Hay una de ellas que quizás ha pasado un poco desapercibido, que es la 10ª, precisamente, que es la creación de un grupo de trabajo de la Asamblea Legislativa, la rama ejecutiva, la Junta y otras entidades, precisamente para examinar la posibilidad de crear legislación, inclusive enmiendas constitucionales o lo que fuese necesario para que una vez salgamos de la quiebra y salgamos de la Junta de Supervisión Fiscal, las próximas generaciones no vuelvan a cometer los errores como tú acabas de describir correctamente y tengamos otra quiebra de aquí a 20, 30, 40 años y volvamos de nuevo las próximas generaciones a tener este problema. Yo creo que eso es fundamental porque es la manera de uno de aprender de las lecciones, de las experiencias y de corregir aquellos errores que se hayan tomado en el pasado. Ese punto 10º es importante porque me parece que es la voluntad y ya es política pública, ya se aprobó y la firmó el gobernador y la Junta lo ha acogido, es la voluntad de todos tomar conciencia de que esta situación no se puede volver a repetir. Esto es importante, Kenneth, porque una de las disposiciones que establece la ley promesa, mientras esté este proceso de plan de ajuste, es que el gobierno de Puerto Rico no puede volver a pedir otro proceso de evitar procesos de demanda, si el gobierno incumple, si no sigue el plan fiscal, si no sigue el plan de ajuste, o sea, los procesos de moratoria que se ofreció de que el gobierno de Puerto Rico estaba protegido. Si el gobierno incumple, viola ese plan o hace medidas que atenten contra ese plan de ajuste, inclusive ya fuera la Junta de Puerto Rico, difícilmente el Congreso vuelva a aprobar una legislación de esta naturaleza. O sea que tenemos que estar muy conscientes de que esto es una situación única que requiere que todos hayamos aprendido la lección. Y cuando digo todos, no solamente el gobierno, porque aquí se habla mucho del gobierno y las emisiones de bonos, el sector privado, los sectores sindicales, todos los sectores del país tienen responsabilidad sobre este asunto. Así que me parece que diste en el clavo y yo creo que esa es una de las rutas que tenemos como país que entender, que no podemos volver a correr ese camino nefasto de aprobar presupuesto o de gastar más de lo que se tiene, como ocurrió por tantas décadas, como tú bien señalaste. ¿Qué comentario final para cerrar? Sí, comentario final. Tenemos una oportunidad ahora con un gobernador que heredó 4 presupuestos de 10 billones de dólares cada uno anuales, pero que ha heredado también de 60 y 80 billones de dólares que están almacenados para ser usados para hacer el bien y para crear el nuevo Puerto Rico. Yo sugiero que haya un repensar completo, pero rápido, de qué debemos hacer con ese dinero, que se debe pensar en vez de empañetar sobre lo viejo, que le demos el botón de reset y nos ideemos un Puerto Rico totalmente nuevo y distinto y usemos ese dinero para financiar eso y para financiar también los puentes temporeros que hay que crear para que Puerto Rico siga funcionando en lo que entra en vigor ese nuevo Puerto Rico. En el área de energía, crear un sistema energético totalmente nuevo y distinto que tenemos ahora. Nada de esas plantas gigantescas en el sur, nada de esas cables de 230 megavatios que transmiten energía generada donde no se debe haber generado para consumir en el lugar que está distante de donde se generó la electricidad. Que dejemos de pensar en emitir bonos en el futuro para crear infraestructura, que usemos esos 60, 80 billones de dólares por los próximos 8 años para financiar la infraestructura durante ese periodo de tiempo, pero que cada año vayamos ahorrando 50 millones más cada año incremental para que al cabo de esos 8 años tengamos ya 1.4 billones de dólares en ahorros y la capacidad de seguir ahorrando 400 millones anuales. Si hacemos eso, de ahí para adelante podemos gastar 500 millones en infraestructura sin tener que coger un peso prestado del mercado financiero de bonos municipales. Esas son los repensares que yo creo que tenemos ahora y solamente ahora para tomar. De acuerdo totalmente. Esa debe ser la ruta. Bueno, amigos,
así llegamos al fin del programa. Nosotros, como siempre, vamos a regresar la próxima semana, como de costumbre, todos los martes, compartiendo con ustedes. Ya estará con nosotros Hugo Rodríguez. Kenneth, gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene continuamos esta discusión de estos importantes temas. Será hasta entonces. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana. Que pasen buenas noches. Muy buenas noches.